Julio Gutiérrez Bocanegra es diputado federal por Tabasco, es de Morena. Esta mañana está en cabina. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Diputado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buen día, Emanuel, gracias por permitirme estar una vez más aquí en los micrófonos de Telereportaje y dirigirme a tu amable auditorio. Siempre es un gusto. Chaclequito así, color morena y toda la cosa. Pues vamos preparados porque vamos a llegar tarde a la sesión en la Cámara hoy, claro, ¿verdad? Por supuesto. Saliendo de aquí del programa, vamos al aeropuerto y directo a la sesión. Vamos a apurarnos entonces con los temas para que no te vaya a dejar el avión. No se va antes. O no la vayas a decir, hacerle como Cuauhtémoc Blanco desde el pádel, ahí en la sesión, ¿no? Bueno, ya hablaremos de eso también. Primero, ¿qué está pasando en Macuspana? Muy preocupados de la situación de inseguridad. ¿Cómo se descompuso tanto? ¿Siempre ha estado así? No sabíamos. Bueno, Macuspana, como todos los demás municipios, guardan la característica de que cuando los operativos o estrategias de seguridad van teniendo efecto en otros municipios, viene el efecto cucaracha. El fenómeno delictivo, la delincuencia, siempre va a estar ahí, en todos los lugares. Son actividades muy rentables. La diferencia es que en algunos lugares hacen ruido, no hacen ruido. Y pues por lo que estamos viendo y conocemos ahí en Macuspana, es pues una lucha de poder, una lucha de plazas, que es cuando las cosas se salen de control. ¿La autoridad está rebasada? Es un fenómeno que rebasa la capacidad de los gobiernos municipales, por el bajo ingreso de los policías, por la capacidad de armamento, por la posible infiltración de las corporaciones. Esto por eso se maneja de manera conjunta entre federación, estado, y pues el municipio solamente aporta alguna información eventual porque no se tiene la formación y la capacidad para enfrentar la magnitud de un problema como ese. ¿Hoy es un riesgo ir a Macuspana? No, no lo considero así, de esa forma. Yo te quiero decir que las cuestiones que han sucedido han sido entre gente que ha estado involucrada de alguna forma u otra. Un caso lamentabilísimo en la Villa Benito Juárez, donde un muchachito que estaba cenando, que conocía yo a él y a su familia, pues fue víctima de este fuego cruzado. Es que hay justo eso, víctimas que están ahí en medio, que les toca y que luego se sufren las consecuencias. Por supuesto, es algo no deseable. Yo considero que se han tenido avances significativos en esta materia. No es una cuestión fácil y como yo he comentado, porque hay gente que piensa que esto es de una receta y una fórmula que te la vas a tomar hoy, la vas a aplicar y mañana ya no hay. No, es un proceso de la sociedad que llevará por lo menos 6, 7, 8 años, porque no tan solo es la consecuencia que es el fenómeno delictivo, sino la raíz de lo que hay. Esas enfermedades que tiene nuestra sociedad que afloran, falta de ingresos, desintegración familiar, la flexibilidad de los padres, las madres o las abuelas o quien cría, en la laxitud esa que se tiene en la educación de los muchachos, ¿no? Entonces todo es un conjunto, no nada más es una carga del gobierno, y lo que estamos viendo pues ya es la consecuencia. Las 8:39, otro tema que también se ha puesto sobre la mesa y que pues preocupa mucho es el de los recortes que se esperan del presupuesto para Tabasco. Han habido actores, por ejemplo Urubiel Alonso, compañero diputado tuyo, que dice que no se está defendiendo, que no están haciendo los diputados federales ni el gobernador lo que se debe de hacer, el cabildeo, para que el presupuesto de Tabasco no se vea afectado. ¿No se están metiendo? ¿Están dejando que así como lo manden quede? Bueno, yo te quiero comentar sin herir susceptibilidades, ¿no? Que las cosas de quién vienen. Poner atención a lo que diga Urubiel, pues no es serio, ¿no? Oye, pues es un diputado federal, ¿cómo no le vas a poner atención? Pues solamente pudo haber pasado en la cabeza de Alito, ¿no? Pero además demasiado preocupado por las cosas de Tabasco. Ahí veo que el viernes va a dar un informe aquí. ¿Qué lo tiene que dar aquí? Lo debe de dar allá en Nuevo León, en Tamaulipas, estando ahorita con todos los derrames de los ríos allá.
en San Luis Potosí, de donde él representa. Es como yo, que soy diputado federal del primer distrito, y si bien represento a Tabasco, que tengo que ir a dar un informe a Huimanguillo o a Paraíso. Yo tengo que ser honesto con mi electorado. Pero además, yo vuelvo a preguntar por ese actor político y otros actores políticos que merecen todo mi respeto en lo que dicen, y que la gente verá el grado de credibilidad que tienen sus dichos. ¿Dónde están los recortes? No han señalado qué es lo que se ha recortado. Sin embargo, con datos duros, yo he afirmado que el presupuesto inicial de Tabasco 2026 es el mismo de 2025, elevado en 0.2%. A lo mejor en términos reales, ya con la deflactación y todo lo que tú quieras, es menos 0.2 o 3%. Tendría que haber sido por lo menos la inflación lo que incrementara. Sí, es lo deseable, ¿no? Y esto no va a pasar. No va a pasar, es el presupuesto inicial. Otra cosa es el presupuesto modificado, que es el que se va ajustando a lo largo del año. Y ha sido compensado el presupuesto de Tabasco con las obras multianuales que están convenidas y comprometidas, y que nosotros estamos muy pendientes. Pero que se refrenden. Hablan de recortes. Decía, por ejemplo, ayer antier, el alcalde de Tacotalpa, Ricky Arcos, que le han recortado 20 millones de pesos. Sí. Que para Tacotalpa es todo el dinero del mundo. Es todo el dinero del mundo, pero además si se lo recortaras a Macuspana o se lo recortaras a Cárdenas, también es mucho dinero. Aquí no hay presupuesto que dé. Ahora, la pregunta es: ¿están los municipios recaudando el recurso que programaron? Lo que plantearon en la ley de ingresos. La federación tiene mucho tiempo que estimula la recaudación propia, porque te dice, si no vas a recaudar, ¿qué caso tiene que la federación o el Estado te estén dando dinero si tú te echas de barriga y no captas un peso más? Qué fácil que todo te lo dé la federación o el Estado, ¿no? De por sí el esquema fiscal, el pacto fiscal que hay en México es injusto desde siempre, porque desde que tú entras a la ley de coordinación fiscal y te dice los municipios podrán cobrar lo que la federación y el Estado no cobran, pues ya todo está inventado, ¿no? Entonces le dejan nada a los municipios, pero tienes que tener mucha creatividad, mucho talento, pero sobre todo mucha honestidad. Yo te quiero decir que en 2021 recibí el municipio de Macuspana con un presupuesto inicial de 740 millones de pesos. Y en el 2024 que entregamos, el presupuesto eran 1.060 millones de pesos. Y no es porque Andrés Manuel, ni el capitán Merino, ni nadie me haya regalado más dinero. Es porque todos los ingresos municipales, tránsito, reglamento, ambiental, iban a la caja de la tesorería. Lo del agua, todo eso tienes un estímulo fiscal de la federación. Ahora, si tú no metes recursos, no va a haber ese estímulo. ¿Y entonces eso podría estar pasando? Podría estar pasando, sería cuestión de revisar. Los municipios, en algunos municipios se ha contraído la economía por diversas razones y a lo mejor la gente no está contribuyendo. Pero se habla entonces también, Julio, y seguramente lo has escuchado, que el gobierno de la República no tiene dinero. Bueno, que hay un tema de liquidez real. Fue parte... que están batallando ahorita para toda la ayuda que se tiene que dar en estos 5 estados que se vieron afectados por las lluvias y las inundaciones. Desconozco, hay un presupuesto etiquetado para este tipo de cuestiones. La misma presidenta Claudia Sheinbaum nos ha planteado un presupuesto con poco margen, justo, austero. ¿Por qué? Porque hay prioridades y temas como lo es el rescate de Pemex y otro tipo de acciones. No hay un presupuesto en ninguna parte del mundo que satisfaga las necesidades al 100%. Ahora que estuvieron las reformas, sobre todo la de la ley de amparo, que tiene un enfoque fiscal, no lo podemos negar, pues el discurso mediático de la oposición siempre fue que el boquete fiscal. O sea, no podemos negar que en este país, no de ahorita, desde hace muchos años, hay un déficit fiscal. ¿Por qué? Porque si tú tienes deuda, pues tienes déficit. Si estás contratando créditos a largo o a mediano plazo, pues tienes déficit, ¿no? Entonces, claro, parte de la política tributaria es optimizar el pago de ese tipo de contribuciones para poder dar financiamientos. Nunca va a ser suficiente el dinero, sobre todo en estas cuestiones de tragedia como en el norte de Veracruz. Entonces, para Tabasco, lo que viene en cuanto a presupuesto va a ser similar al año 2025. Es ligeramente
mayor en 0.2%, porque en esas cantidades de dinero es bastante. No sé si en el transcurso del ejercicio fiscal aumente o baje, pero están garantizadas las obras prioritarias. No, hay quienes dicen que va a haber recortes. Sí, que mira, durante el año va a haber recortes por la misma situación tan compleja que se está por viviendo. ejemplo, el año pasado la oposición hizo un debate en torno al presupuesto de Tabasco porque había bajado 5 mil millones de pesos y que si el recorte y que si la doctora Claudia no quería Tabasco, lo que sea. Y se comprobó que era la parte de salud que manejaba el Estado, que había sido transferida al IMSS Bienestar, que de cualquier forma la iba a ejercer el Estado. Que se iba a aplicar en Tabasco. Presupuestaria, así es. Las 8 de la mañana con 46 minutos. Regresando a tu compañero Erubiel, se ven en la cámara, platican, le aclaras todas estas cosas que él señala, que dices, no te puedo tomar en serio. Pues la verdad que sí nos saludamos, nos llevamos, no de ahorita, somos viejos conocidos, ¿no? ¿Aguanta vara? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y hablamos las cuestiones a como son. Yo, por supuesto, respeto su discurso, sus intentos. Él, de alguna forma u otra, es el vicecoordinador de la bancada del PRI o de la mini bancada que tiene el PRI en San Lázaro. Pero a lo mejor si yo estuviera en su posición también estaría yo con ese discurso de desgaste a Morena, de descalificación a Morena, de descalificación a Adán, de descalificación a Javier May, porque es el único recurso que ellos tienen. Pero además hay dos situaciones que ahorita los tienen en pánico pánico total. ¿Cuál? Primero, el PAN en el PRIAN ya lo dejó en la orfandad. Sí, sí. Ya van a ir solos ahorita en el 2027 y todo parece que llevan el mismo camino del PRD al descenso. Y lo otro que les da pánico y terror es el activismo literario que va a empezar Andrés Manuel en diciembre. Que vuelva, irrumpa en la escena, para ellos que están derrotados políticamente, les significa una gran preocupación. Entonces, por eso hay mayor intensidad. Mira, yo me pongo a estudiar cada vez que sube un orador del PAN, cada vez que sube un orador del PRI. Los quiero entender en esa descalificación. Tú ves los discursos homologados como si la misma mano los hiciera. Es la misma retórica, es el mismo decir. ¿Para qué? Es una tesis goebbeliana que repetido 1000 veces puede convertirse en verdad, pero el pueblo no lo va a comprar. Si eso hicieran ellos, casa por casa, tocando puertas, exhibiendo a Morena según ellos, tuviera más efecto que mediáticamente hacer un TikTok o destacarlo en el canal del Congreso. Entonces, ante la incapacidad de estar en territorio, pues eso es lo que pueden tener aunado a medios de comunicación que son afines con ellos. Por eso no lo tomas en serio. No lo tomo en serio, la verdad. ¿Y cuando te ve, no te reclama? Oye, no, ¿me estás diciendo? No, para nada. Pues él sabe el papel que desempeña, yo sé el papel que desempeño, yo estoy seguro de lo que estamos haciendo, y él pues está seguro que ese es el camino que él tiene que ir para la supervivencia política. Cuauhtémoc Blanco, qué necesidad, era un ídolo como jugador de fútbol, lo que hizo en la selección, lo que hizo en el América, se mete a política, un desastre como gobernador de Morelos, todo lo que se dice de él, todos los señalamientos, ahora diputado federal, y se ve que no le interesa mucho, porque este lunes en la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para expedir la ley de aguas, el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco fue expuesto por tomar desde una cancha de pádel la asamblea, la cual era en línea. Durante los trabajos, al solicitarle al legislador el sentido de su voto, este respondió que se le pusiera asistencia, mientras que de fondo se escuchaba el ruido de una cancha, de un juego. Por lo anterior, la diputada morenista Merilín Gómez Pozo volvió a pedirle a Blanco que sufragara, mientras Mario Zamora del PRI se burlaba de él por no saber lo que emitía, al tiempo que se oía a la panista Silvia Patricia Jiménez decir: anda acosando mujeres. Aquí el momento. Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias.
Y el Elena sentido Segura. de tu voto, diputado Cuauhtémoc. Muchas gracias. El sentido de tu voto, diputado. Diputado Cuauhtémoc. Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando. Ya sé. Ya se Pon fue. atención, Cuauhtémoc. Anda acosando mujeres. Anda jugando pádel hasta acá, se ven los raquetazos. Mario Zamora del PRI en contra. Bueno, parece una broma, pero no es real. O sea, es real. Pero ¿qué les pasa? De verdad. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública continuó con la sesión. Sin embargo, luego de haber solicitado que se le pusiera asistencia, Cuauhtémoc dejó la asamblea y no se volvió a conectar. No dio su voto. Simplemente tuvo la asistencia, pero pues es que no tenía ni idea, pues estaba jugando. La razón de la sesión era en relación con la Ley General de Aguas, la cual fue aprobada con 32 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones. Esta establece que el Estado será el único responsable de regular el uso del vital líquido, elimina su comercialización entre particulares y crea el Registro Nacional del Agua, contemplando un catálogo de delitos hídricos. Las 8:55, qué bueno que ocurrió ya, se tardaron mucho en toda esta normatividad, pero bueno, finalmente llega. Al respecto, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que hará un llamado a los legisladores para que cumplan con su responsabilidad. Esto después de lo que ocurrió con Cuauhtémoc. La nueva ley de aguas, pues no es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Hay que hacer un llamado a todos y a todas las legisladoras a cumplir con nuestra responsabilidad y con nuestro deber con la Cámara de Diputados. ¿Es necesidad que se regrese a las sesiones presenciales? Estamos revisándolo, vamos a verlo en los próximos días. ¿De qué depende la decisión? De acuerdos políticos en la Jocopo. A pregunta expresa sobre la confianza en las votaciones de las comisiones por el caso Blanco, el perteneciente al partido Guinda dijo estar seguro de que las decisiones de sus compañeros representantes son las correctas, pues ya están grandecitos para saber lo que votan. De esas sesiones. Oiga, pero el caso de Cuauhtémoc Blanco era una votación y él pedía que le pidieran asistencia. Bueno, hay que hablar con él, pero la mayor parte de diputados que están a distancia se preparan y estudian. ¿Confía en la decisión que toman? Sí, confío en la decisión que toman porque ya están bastante grandecitos todos para saber lo que votan y cómo lo votan. Se le percibe molesto a Monreal. También recordó que existen sanciones económicas y sanciones a los faltistas. Hay sanciones, la ley y el reglamento establecen sanciones económicas y sanciones a los faltistas. Hay que seguir en eso y todos cumplir con el deber, todos cumplir con la obligación de asistir, todos estar pendientes de sus reuniones de comisión y de los trabajos que le encomienda la Cámara. Es nuestra obligación. Luchamos muchos años por estar aquí. Hay que honrar esa confianza que nos dio la población para estar aquí. Pero hay a quienes les vale y prefieren irse a jugar pádel como Cuauhtémoc Blanco. Julio, es que es inconcebible. Claro, es una falta de responsabilidad. Fíjate que en el esquema de la Cámara de Diputados es generoso, es flexible porque hay actividades que te la ponen semipresenciales. Incluso una de las 2 sesiones de la semana es semipresencial. Obviamente los asuntos de trámite se pasan a la semipresencial. Pero por ejemplo en esta semana de las 3 comisiones a las que pertenezco, Recursos Hidráulicos, Ciencia y Tecnología y Federalismo, las 3 sesiones son semipresenciales. Ayer tuvimos reunión de recursos hidráulicos precisamente para analizar en el seno de la comisión la ley de aguas que se va a presentar. Dimos una opinión acerca del presupuesto 2026 que hay en materia de recursos hidráulicos y lo propio vamos a hacer hoy en la Comisión de Federalismo. Las 8:58, ¿deben de ser presenciales, dejar de consentir a los legisladores? Por supuesto que sí. Tú sí te pronuncias porque yo me pronuncio, es muy cómodo hacerlo desde donde estés, sobre todo quienes priorizamos estar acá en territorio atendiendo a la gente, pues hay una gran diferencia en que si ves la sesión
desde la comodidad de tu casa, en bermudas y en chancla, pero estás pendiente de lo que es hacerlo en el pádel o en alguna otra actividad. Hay legisladores que van en el carro manejando, pues no puedes poner esa atención. ¿Qué atención pudo poner Cuauhtémoc? Ninguna. Pádel? Y más, no tuvo ni idea de lo que se trató. Y más si no hiciste la tarea previa, porque te mandan el material de lo que se va a discutir, lo que se va a aprobar. Tú le das a tus asistentes el material para que te hagan una opinión, y ahí vas tomando la decisión. Pero si no hiciste la tarea, como cuando vas a la escuela, pues nada más es reprobar. Tache entonces. Tache entonces, pero yo sí estoy de acuerdo que esas reuniones, sobre todo por el nivel de discusión, tienen que ser presenciales. Y tiene razón Monreal en enojarse. Pues yo creo que, mira, somos 253 nada más de Morena. Con los aliados llegamos a 370. Todos los que están de diputados de alguna forma u otra, pues son personajes políticos especiales. Imagínate tratar con esas 370 personalidades y protagonismo, pues llega el momento en que lo han de hartar como coordinador. Además pasa que es mala imagen para Morena, porque es un diputado de Morena quien hace esto y que se exhibe. Claro, zapatero a tus zapatos. Como bien lo decías, no sé en qué momento le dio por político a Cuauhtémoc, sí, caray, porque un ídolo tragedia, de México, una estrella del deporte, sí. Económicamente no tenía ninguna necesidad. Ninguna. Quien ganó en su postulación fue Morena, porque realmente en ese momento de la coyuntura y la vida política del partido, aunque fue candidato del PES, no teníamos mucho en Morelos y pues fue una opción, ¿no? Pero yo creo que para prueba, desde que fue alcalde, él ha dicho, bueno, ya pasé un gustito, ya me di cuenta de lo que es la política y no es lo mío. Yo alguna vez me lo encontré en algún lugar y me decía, no sé en qué momento me metí a esto. Era gobernador todavía de Morelos. Le dije, sí, efectivamente, ¿en qué momento te metiste a esto? Sí, yo lo que quería era ser el técnico de la selección nacional, me dijo, lo recuerdo perfecto. Correcto. Le dije, ¿por qué no buscaste eso, hermano? ¡Qué barbaridad! O sea, tan claro que él como gobernador fue tortuoso y la pasó mal en momentos muy delicados, y en uno de esos momentos delicados coincidimos y fue cuando me dice esto y le dije, claro, hubiese sido mejor el técnico de la selección. Por supuesto, y además con grandes expectativas y con satisfacción para la gente, pero quiero decirte que después de que termina su periodo de gobierno en Morelos, intentó ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Además, yo te quiero decir una cosa, si hubiese persistido en su aspiración, yo te quiero decir que gana las encuestas, pues, porque si en Morelos era un ídolo, pues en la Ciudad de México mucho claro, mayor. Sí, pero es ahí a donde uno tiene que reflexionar. Y donde la gente no separa que es una imagen pública y que es un político profesional. Ahí a mí me parece que Cuauhtémoc perdió de todas, porque, bueno, no se le puede minimizar como deportista, como lo que hizo como futbolista, sin duda ahí está y estará siempre. Pero como político, un desastre total y absoluto. No es lo suyo. Cuestionado al 100%, y bueno, sigue dándonos muestras. Y es una pena porque pues era un ídolo nacional que ha ido cayendo, ¿no? Pese a que todavía hay mucha gente que siguen siendo fan, pues ya no puedes seguir admirando al mismo personaje que estás viendo hacer estas cosas, ¿no? Claro, y en el deporte yo creo que es una gente joven, todavía tiene mucho que dar, mucho que aportar, más en estas épocas que pues le toca el Mundial en coparticipación a México. Yo creo que puede aprovecharse Cuauhtémoc para las actividades para las que nació. La ley de amparo. Bueno, todo lo que se ha dicho, vamos a ir a hablar de este tema que nos parece importante, aunque ya sea una realidad. Pero la primera pregunta, Julio, ¿por qué votaste por esa ley? ¿Estás convencido o tuviste que por ser de Morena y esa fue la orden? Las dos cuestiones. Primero, soy abogado, no soy un abogado litigante, soy estudioso del derecho, y una de las cuestiones que siempre he criticado y por la cual no me dediqué a litigar en su momento es por todo lo complicado del andamiaje jurídico. Hay un exceso de reglamentación, hay un exceso de recursos jurídicos, pero sobre todo en los últimos tiempos de recursos jurídicos para ir aplazando sentencias definitivas. El enfoque de esta ley
no lleva a vulnerar los derechos humanos, el concepto general de lo que es el juicio de amparo como una creación jurídica mexicana, sino es específicamente donde los grandes despachos, las grandes corporaciones han sentado sus reales, que es ¿en qué? En defender a quienes no quieren pagar impuestos, a quienes no quieren contribuir y ven o veían en la antigua ley el resquicio para poder irse amparando y el amparo. Ese es el fondo, ese es el fondo. Y es un tema mediático para ti. Es un tema mediático, pero aparte, una cosa es lo que se observe acá afuera, los estudiosos del derecho, en las opiniones que han vertido, los que están aparte del interés de los grandes despachos fiscales de este país, en su estudio profundo, tienen razón en muchas cosas, ¿no? Pero cuando tú estás ahí en la discusión, escuchando, independientemente si es PRI, PAN o MC, ves la misma narrativa, el mismo discurso, las mismas líneas. Yo soy poco de salirme de mis casillas, pero el día de la discusión esa que terminó a las 4 de la mañana, me salí de mis casillas porque Germán Martínez, ese que estaba alquilado de florero y luego no le gustó, imagínate que acusó a Morena de ser el responsable del Fobaproa cuando ni siquiera existía Morena, cuando ellos fueron los que lo votaron. Entonces es un discurso de desgaste que a lo mejor para las nuevas generaciones que no vivieron lo del Fobaproa se lo creen y lo asimilan, pero es un discurso. Pero tú te das cuenta en toda esa ficción que ellos arman, su defensa simple y sencillamente era de los contribuyentes que no pagaban sus impuestos. Con nombre, fueron a defender a Ricardo Salinas Pliego. Así de plano. Así de en ese descaro. Ahí está el diario de debates, ahí están las grabaciones del canal del Congreso y en eso se centró. Entonces, ellos argumentaban que están oprimiendo a los empresarios que generan empleos en este país para tapar un boquete fiscal. 9:9. Yo tengo 5 puntos que quisiera que revisáramos rápidamente. Actividad disfrazada. Señalan que la redacción del artículo 3º transitorio puede aplicarse a juicios que aún están en curso, lo que consideran una retroactividad disfrazada. ¿Es cierto? ¿Hay una retroactividad disfrazada? No hay una retroactividad disfrazada. ¿Por qué? Porque esta reforma, este transitorio, no procede contra sentencias definitivas, contra cosa juzgada. Por eso, pero los que están en curso, por eso decía. Los que están en curso, pero ya están juzgados. Cuando hay sentencia, ¿qué es lo que pasa? Están en curso. ¿Qué es lo que pasa? En un juicio de amparo, que es procesal, ya el juez ya dictó una sentencia. Ya está en firme, ya valoró, ya todo. Los recursos que se presentan posterior al 17 de octubre que entra en vigor la ley, se van a juzgar de acuerdo a la nueva ley. Lo anterior está intocado, es un derecho creado. Oye, pero a ver, este artículo, este transitorio entró, salió y lo volvieron a meter. ¿Qué pasó ahí? Se adicionó, se modificó precisamente pero para poder clarificar. Claro, y luego fue la discusión que se dio. Pero ¿por qué si ya habían tomado la decisión de quitarlo lo incluyen? Porque en el discurso de la oposición hablaba de una retroactividad plena. Y no es de esa forma. El día de la discusión final, Ricardo Monreal, al cierre de todos los debates, hizo una intervención impecable, clara, él es constitucionalista, y aclara todo lo que es esa parte. Y coincidimos. ¿Qué es lo que el fondo de esto? Que después de las sentencias se convirtieron el juicio de amparo en el medio para no ejecutar esa sentencia. Te quiero decir que de esos juicios que ya tienen una sentencia en materia fiscal y que a través de los amparos se han ido postergando, ¿tú sabes cuánto significa en dinero? 2 billones de pesos.
Eso es lo que está 2 billones de pesos. ahí de monto. De ese tamaño es el interés de los grandes despachos que cobran el 30%. Pero sí se puede considerar que es retroactividad. No. Descartas rotundamente. El punto hacia adelante es que si tú tramitas un amparo, lo va a resolver la autoridad una sola vez. No es el amparo del amparo del amparo del amparo. Hay un asunto que no lo vas a creer. Un solo asunto fiscal en este país tiene más de 2.000 amparos. Yo creo que deben tener una bodega para aguantar y guardar tantos expedientes del mismo asunto. ¿Y este asunto de qué cantidad de dinero estamos hablando? Lo desconozco. Pero para interponer 2.000 amparos. Claro, mira, pero vamos ¿de cuánto estás hablando? Porque no cuestan barato los amparos. Al caso ejemplo, el caso de Salinas Pliego, son 70.000 millones de pesos. Ya lo quisiera Tabasco, es su presupuesto de 1 año y medio. Oye, ¿y qué? ¿Va a pagar? Claro que tiene que pagar, ¿tú crees por que supuesto. Va a pagar? Porque no se le ve el ánimo, al contrario, hay que sacar a los zurdos de mierda, dice. Bueno, yo creo que ya es su desesperación. Ahorita va a empezar a chantajear con que va a tener que desaparecer la planta laboral, cerrar sus empresas, pero no es un problema del Estado mexicano. En los mismos Estados Unidos tiene el mismo problema. El que es sinvergüenza aquí en el extranjero también. Otro de los puntos que yo he sacado como base de lo que se ha dicho que preocupa, limitación de las suspensiones. Señalan que ahora los jueces federales tienen un margen más amplio para negar las suspensiones, bajo el argumento de que se busca evitar el uso político del amparo y las suspensiones con efectos generales que en algunos casos habían frenado decisiones gubernamentales de alto impacto. Y no estamos hablando solamente del tema fiscal. Claro. Aquí el debate se centró en este tema, en el alcance del amparo para impedir, para bloquear una política pública. Tuvimos el ejemplo del abuso que se hizo de este recurso de amparo. Remember, refinería, Tren Maya, Tren del Istmo, todas las acciones que ejercía Andrés Manuel López Obrador eran bloqueadas, independientemente si haya sido contra Andrés Manuel porque les caía bien o les caía mal, o era la forma que tenía la oposición de parar ese tipo de acciones. Yo te quiero decir una cuestión. Un presidente municipal que tiene 3 años en su encargo, inicia la construcción de un puente, va alguien, se ampara, y en un mundo donde no hay una justicia pronta y expedita en este país, te tardan 8 o 9 meses en resolver ese asunto de esa suspensión, pues ya no la hiciste, ya se quedó parada. Y si tienes un amparo para cada uno. Estás haciendo un puente, pero estás derribando y estás. Por eso, y sí. Es que se daba en automático la suspensión en lo que se estudiaba de fondo. Al medio ambiente, hablabas del Tren Maya y acaba de reconocer la autoridad ambiental que hubo daño ambiental, lo que quisieron, y por eso querían frenar la construcción del Tren Maya, no por otra cosa, sino por el daño al ecosistema. En estos casos, entonces, ¿ya no? Sí, claro. Se tiene que hacer y además se tiene que sancionar a quien ocasionó ese daño. El margen jurídico, el aparato jurídico mexicano está para sancionar a quien cometa una infracción. Restricción del interés legítimo es otro de los argumentos que han puesto sobre la mesa. Señalan que restringe la capacidad de organizaciones civiles y colectivos para promover amparos en defensa de derechos ambientales, lo que yo decía, laborales o sociales, cuando no sean directamente los afectados. Pero son movimientos que trabajan en ello y ahora no. Seguimos en este tema de ley de amparo con Julio Gutiérrez Bocanegra. Sí, se respeta en esta ley el interés legítimo, el interés jurídico. Se especifica que tú tengas una afectación real, personal, presente, actual. ¿Por qué? Porque también se abusó de este recurso. En el periodo de gobierno panista, los 2 sexenios, fue el empoderamiento de grandes despachos egresados de la Escuela Libre de Derecho. Todo lo que se reformó legalmente en esa parte fue inducido para favorecer estos despachos
Felipe Calderón, Margarita Zavala, mi compañera, son egresados de la Escuela Libre de Derecho, de los más altos promedios de esa generación porque estudiaron juntos. Ahí también estaba Javier Lozano, Germán Martínez. Entonces, te da una idea de cómo se concitan todos esos intereses. Un andamiaje para favorecerse económicamente. Pero además, te quiero reconocer, de grandes abogados, de grandes estudiosos del derecho, sin lugar a dudas, no se les discute, pero lo fueron acomodando precisamente para favorecer a esos grandes despachos. ¿Dónde está el negocio? En la defensa fiscal. Y por eso se hace todo esto. Con eso, por eso se tira se esa hace parte. todo eso. A ver, ese discurso que hay desde que venimos en la edición de Un Peligro para México, de que vamos a Cuba, vamos a Venezuela, no son posiciones mediáticas casuales. Son estrategias diseñadas por grandes consultores internacionales, sobre todo sudamericanos, de manejo de información y de masas. Así también están los grandes consultores encabezados por los despachos del jefe Diego, que traen toda esa estrategia jurídica y que lo vinieron dosificando. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron, como en esta circunstancia, la mayoría calificada para hacer esas grandes reformas, que al final de cuentas en el 2011 Felipe Calderón las hizo. También se habla de la restricción en amparos fiscales. Señalan que la reforma limita la capacidad de obtener amparos fiscales para evitar el pago de impuestos. Una medida que, según la oposición, está dirigida a ciertos empresarios. Lo que ya hablabas. Es lo que hablábamos. Que lo que decíamos. Si ya tienes una sentencia, te doy chance de que procedas al juicio y vas parando. Sí. Eso Antes así ocurría, ahora ya no. Allá no, efectivamente. Y Amparo Digital señalan que podría excluir a algunos sectores de la población que no tengan conocimiento en conceptos jurídicos, estrategias de litigio, elaboración de conceptos de violación, manejo de pruebas y tampoco tengan habilidades con dispositivos electrónicos. No los dejan en una posibilidad pareja. No, porque al final de cuentas, tanto de manera escrita como de manera digital, pues el gran porcentaje de la población, el 99%, tiene que acudir a un asesor legal como para irte y ponerte a redactar un amparo, ¿no? Entonces, yo esa parte, al contrario, todo lo que tienda a la tecnología, a la digitalización, a facilitar el acceso de la queja por un transporte, imagínate venir de Tenosique, pagar, perder el tiempo para promover un amparo tú de manera personal. Entonces, si la tecnología nos está dando esa facilidad, adelante. Pero ya ves qué pasó con Andy López, que le tramitaron uno y no era él. Bueno, son los riesgos. Toda reforma, independientemente de quien la haga, es una expectativa a futuro de buena fe. Mucha gente piensa, porque es parte del discurso de la oposición, que en Morena nos reunimos todas las mañanas a ver cómo vamos a perjudicar al país. O a ver cómo echamos eso. Pues lo anhelan, lo dicen, pero yo lo que digo, y yo se los he dicho ahí en la tribuna, calmados, pues, si tan mal está lo que estamos haciendo, ¿para qué se preocupan? Ya nos los va a cobrar la gente en el 27 y en el 30, y además, supuestamente van a regresar ustedes y ya lo componen. Pues ya lo componen, ¿no? La Barra Mexicana, el Colegio de Abogados, rechazó las reformas a la ley de amparo. Tras su publicación en el Diario Oficial, emitieron un comunicado compartido en sus redes, donde la organización aseguró que con los cambios se restringe la figura de la suspensión, medida cautelar que frena la actuación de las autoridades en un juicio de amparo. Las reformas aprobadas, desde nuestro punto de vista, restringen la importante figura de la suspensión, tanto provisional como definitiva, al sujetarla a requisitos que dificulten su obtención y reducen la posibilidad de defensa. Esto lo marcan mucho, que reduce la posibilidad de defensa. Comentan que es inconstitucional, pues sí se aplica la retroactividad, pese a que la presidenta Sheinbaum lo ha negado, los diputados lo han negado, hoy lo acaba de negar Julio Gutiérrez Bocanegra, pero insisten, estos organismos, estamos hablando aquí la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, todos estos están en contra. Los únicos que están a favor son ustedes, los morenistas. ¿Te das cuenta? Porque yo no escucho a otros organismos que avalen, que respaldan, que den su visto bueno a esta ley que ya es una realidad, que ya se aplica porque ya se publicó en el Diario Oficial. Solo ustedes en Morena ven que es de beneficio. Todos los demás organismos, actores políticos, partidos, pon tú que los partidos, empresarios, en fin, no están de acuerdo, Julio.
Yo respeto mucho, sobre todo, la opinión de los estudiosos, de los colegiados, quienes son los que tienen el estudio más profundo de esto. También entiendo que se desmantela un modus operandi de quienes viven del amparo. Hay despachos que solamente se dedican a tramitar amparos y estamos viendo nada más una parte del interés, del que promueve el amparo o el que promueve los amparos. O en el caso del deudor fiscal o del Salinas Pliego, que ya lo tiene en serie uno tras otro y tras otro, y ahí nos lo llevamos 8 años retrasando la sentencia que lo condena a pagar. Pero yo me pongo del otro lado y si tú eres quien tiene vulnerados sus derechos, quien sufrió el atropello, ¿qué dirías si llevas 8 años esperando que esa sentencia que te favoreció se aplique y que no se aplica porque se abusó del recurso de amparo y aparte concitado con un juez corrupto, lo sigue otorgando y lo sigue otorgando? ¿Tú no te arrepientes de haber votado esta ley? Por supuesto que no. ¿Lo votaste en lo general y en lo particular? En lo general y en lo particular se votó. Bien, ¿en tu caso? Tenía yo dudas y tú sabes que diría mi paisano que mi pecho no es bodega. Tuve dudas en su momento y de hecho lo expresé en una entrevista que hubo el día que vino Luisa María Alcalde, que no estaba yo de acuerdo y había que revisar lo de la retroactividad. Pedí la consulta con el coordinador Monreal, se nos explicó cómo estaba, de dónde, y entonces ya voté todo. En lo particular todo. Las 9:27, finalmente tienes que tomar un vuelo también para ir a tu sesión. El escándalo en el que está envuelto el secretario de gobierno, Pepín López, macuspanense, con el tema de los ranchos y que ahora dicen es ganadero. ¿Algún comentario? Porque hablan y dicen que tiene que explicar el origen del dinero porque, bueno, se refiere que cuando adquiere estas propiedades, 13 ranchos, me parece que 6 de ellos, pues no trabajaba o no tenía ingresos comprobables o era subsecretario y no equiparaba el salario como para poder comprar esto. Y entonces dicen, tiene que explicar. Tu dirigente aquí en Tabasco, Chucho Selván, dice, no tiene que explicar nada. ¿Qué dices tú, Julio Gutiérrez Bocanegra? Tendría que dar una explicación del origen del recurso, que es lo que hoy está sobre la mesa, que es lo que le dicen hoy a Pepín. Pepín, están bien tus ranchos, tus 13 o los 20 o los que quieras, pero el origen del recurso es la clave. Es una cuestión de decisión personal, ¿no? Pero moralmente no está obligado por todo lo que se ha señalado. Ahí voy. Desde el punto de vista legal de la transparencia, él ha cumplido con poner en su declaración patrimonial lo que tiene. Cosa distinta sería si lo hubiese ocultado, ¿no? Y decía el gobernador que destacaba, es que lo hizo público, no lo está escondiendo. Pues sí, pero lo que están señalando es el origen del recurso. El origen, hay varias vías. Está la legal, cuando la función pública, cuando el órgano de control interno, cuando la auditoría de la federación o del estado te requiere y te dice, oye, explícame inteligencia financiera, eso ya es una obligación legal. Como personaje público, en una obligación moral de aclarar, es una decisión muy personal. Yo te quiero decir que yo conozco desde hace 25 años a José Ramiro López Obrador, es mi amigo, lo conozco como ranchero. Ahí es muy conocido en Medellín, tiene su terreno, hemos estado ahí en campaña, visitándolo. Me consta... Pero hoy ya es ganadero. Me consta que del tiempo que llevo de conocerlo, es un hombre austero, que vive en una medianía. Conozco su casa ahí en Macuspana, he estado con él, sus vehículos. Yo no sé si el número de ranchos, qué superficie sean, si de cada cuánto fue uno, si tiene o no tiene ganado. Es una cuestión muy personal y la decisión de explicar o no y a quién, yo considero que es respetable y es de él. ¿Pero moralmente debería hacerlo? Pues
Por las dudas que hay y los señalamientos de distintos personajes en torno a esto. Es que ahí es la parte que me da prurito. He revisado los personajes que han pedido eso y los personajes que lo han solicitado son los primeros que deberían de dar esas explicaciones. Pero más allá del personaje que lo solicita, ¿no parecería como un acto de total transparencia, de absoluta transparencia de cara a los ciudadanos? Sería un buen ejercicio. En lo personal, yo lo haría. Uno trata de ser lo más transparente posible, sobre todo cuando está uno dedicado de tiempo completo a la actividad pública. Si ya lo abrió, pero cuando... Si ya dijo, tengo esto, si ya lo puso público... Yo creo que es ¿por qué no hablar del origen? Una parte del manejo que se le tiene que dar, porque yo veo su buena fe al momento de plasmarlo en una declaración patrimonial, pero te vuelvo a repetir, es una decisión muy personal, pero cuando tú ves que esto es parte de una estrategia, también considero que lo que expliques será usado en tu contra. ¿Es una estrategia para dañar a José Ramiro? ¿Así lo ves tú? Yo creo que en general a todo el movimiento, yo creo que en general a gente clave a nivel nacional, a nivel local, porque es el discurso. Y el puede ser estribillo. Transparencia. El antídoto no sería transparentar y decir es así. O sea, tú me estás acusando del origen de los recursos. Estás poniendo en duda de que lo compré en efectivo, porque también se ha dicho eso. Claro. Bueno, pues yo te demuestro que no. El antídoto a toda esta campaña en contra que dices tú está orquestada para lastimar a Pepín López y al movimiento de la 4T es abrir y explicar y demostrar que no es como se está diciendo. ¿No sería este el antídoto? Coincido, pero también hay que identificar una cosa. Si tú te das cuenta, para los que piensen que es una paranoia eso de decir que es una estrategia y que está planeado, todos los ataques que hay conducen a un solo lugar, a Palenque, que es el objetivo. Es el pánico que te digo que les da diciembre, de ver que llega diciembre. La reaparición, porque hábilmente el paisano ha hecho este periodo de profundo respeto, de silencio total, ¿sí? Porque también salen pasiones humanas, lealtades, traiciones, agachados, ¿sí? Entonces tú también tienes que ver cómo se comporta el ambiente político, porque hay muchos morenistas que estaban acostumbrados a que Andrés Manuel todas las mañanas dictara la pauta. La línea. Entonces, tú te das cuenta y todo lo que se ataca sistemáticamente conduce a Palenque. O, sin decir nombres, objetivos, personas que todos los días están en portada. Oye, ya también hay otros temas en este país. Entonces, ¿qué deduces? Estrategia. Una campaña en contra. Por supuesto. Una narrativa que se está construyendo. Tratando de que permee la gente, de que entre en el subconsciente y pues hay que aceptarlo en ciertos grados, en ciertos sectores de la sociedad. Ha tenido y significado un desgaste para Morena. ¿Nosotros cómo estamos respondiendo? Con el trabajo de base, con el trabajo de territorio, las asambleas seccionales y todo el trabajo que vamos a hacer en su momento, para lo cual la oposición no tiene ninguna capacidad. La presidenta ya se ha referido a lo de Cuauhtémoc Blanco, hasta allá llegó el tema, pues es que es un escándalo y es un descaro de Somos Cuauhtémoc. Personajes públicos. No es necesario estar comentando sobre eso, que cada quien tome su opinión, que tome la Cámara de Diputados sus sanciones a los diputados. Esto es, evade la presidenta meterse al tema de Cuauhtémoc. Fíjate, cuando yo pensé que iba a ser contundente en su respuesta en torno a este caso, como lo ha tenido en otras ocasiones, la presidenta de pronto muy firme, diciendo, pues no, con Cuauhtémoc no, fíjate, qué interesante. Bueno, Lorenzo Hernández López te solicita una audiencia, Julio, da un número telefónico. Con gusto, Lorenzo. Isidro Hernández te pregunta si estás enterado de la compra de los 13 ranchos de Pepín. Sí estás enterado, ¿no? ¿Sí? Pues ahí está en su declaración patrimonial. Ahí está. Bueno, sí está enterado. No es algo que hayan negado.
José Luis Vázquez Andrade te pregunta si tienes conocimiento del paradero del exdirector de Seguridad Pública, Juan Manuel Guillén. No he tenido oportunidad de saludarlo en los últimos días. Eliseo Ramos Jiménez te agradece, Julio, ya que cuando fuiste presidente municipal de Macuspana pavimentaste la calle del Ejido Melchor Ocampo Segunda, zona indígena Chol, y es el único que ha ayudado a los habitantes. Saludos a mis hermanos choles de allá de la sierra. Darwin López te dice que los municipios sí tienen dinero, que lo que pasa es que cada trienio hay nuevos funcionarios y ganaderos, por eso no alcanza el dinero en los municipios. Gracias a Dios no tengo rancho. Sergio Maldonado te felicita, Julio, por el buen trabajo que realizas. Gracias, la diputada Sergio federal Betty Millán saluda al diputado y lo felicita por la gran labor que realiza como legislador y le expresa su respaldo como compañeros. También saludamos a Betty. Con cariño Betty, para Betty. Un saludo para ti. Licenciado Edison Arellano López de Jalpa te saluda, dice a su amigo por la gran participación en la entrevista de hoy. Gracias, Luciano Edison Gómez es persona con discapacidad, te pregunta, Julio, ¿por qué cuando las personas con discapacidad se acercan a solicitar apoyo dice que no tiene recursos? ¿Aportan dinero, apoyan a la gente que se les acerca, Julio? En lo personal, yo sí destino recursos de lo que nos da la Cámara para la gestión, para silla de rueda, bastones, muletas, andadera. Cuando alguien nos pide ya cosas más grandes como prótesis y eso, nosotros hacemos la gestión ante la beneficencia porque hay prótesis de 100 y tantos mil pesos. Se decía que de este recurso no se transparenta, hubo todo hasta un bueno, hasta en la foto sales. Salió una nota. Hasta en la foto sales. Salió una nota en el Universal de que afortunadamente de 370 diputados les gustó mi foto para poner que los diputados ya estás delgado, ya estás acá todo. Que los diputados no comprobamos 100 millones de pesos y varios me llamaron para decirme, oye, ¿qué hiciste los 100 millones? No, espérate, si dicen que son todos. Se nos da un apoyo de 26,000 pesos para gestión. Pero no se justifica, no lo demás. Claro, se tiene que justificar el gasto. ¿Por qué es lo que dicen? Porque, a ver, en todos los lugares hay sapos, ¿no? Hubo una circular por parte de Faruk, que es el administrador de la bancada de Morena, solicitándonos la información de si teníamos oficinas virtuales u oficinas físicas. ¿Por qué? Porque esos 26,000 pesos son precisamente para el apoyo legislativo de tu oficina de gestión. Lo mandó desde mediados de agosto, yo contesté los primeros días de septiembre dándole mi dirección electrónica de mi oficina virtual, que es mi página web, y de mis oficinas físicas ahí en Macuspana. Se contestó, se recibió. Algunos compañeros legisladores no habían mandado la información y se les hizo fácil ponernos a todos en la misma, en el mismo saco. ¿Y no está ahí la hija de Ali Ortiz, el dueño del Universal? No, por supuesto, y no sé dónde es tiene. Es diputada, ¿no? No sé dónde tiene, es diputada federal, no sé dónde tiene su oficina porque es plurinominal, pero yo creo que también estaba considerado en eso que la pusieron, hubiesen puesto la foto de ella. ¿Está guapa. ¿Pudo haber filtrado? ¿Ah? No sabemos. ¿Está guapa la hija de Ali? Sí, claro, por supuesto. Entonces pues, yo creo que lo hubiese agarrado el Universal para la nota, no acá este paisanito que nadie conoce más que en Macuspana y en la zona de los ríos. Bueno, entonces aclarado el tema. Desde la ranchería Bernat I de Macuspana, Gabriela Arias de la Cruz y su familia te saludan y te felicitan. Gracias, Gaby. El licenciado Sergio Adrián Castillo Sastre dice, 1, queda claro que la reforma a la ley de amparo es retroactiva. 2, queda claro también que la reforma está hecha con dedicatoria a ciertos personajes del país por venganza política. Queda claro también que de concretarse la reforma, millones de mexicanos se quedarán sin defenderse legítimamente contra cualquier acto autoritario de gobierno. Y aclaro que no tengo partido político, es abogado. Lo conozco, lo sé, lo respeto mucho su opinión. Es lo que te digo. Y un gran saludo, claro. Por eso te dije. Todo mundo, salvo ustedes. Que los grandes estudiosos del derecho, del proceso, los litigantes, tienen la mejor opinión. Por otro lado, también Nuris López Sánchez, exalcaldesa de Jalpa, amiga Nuris, te felicita, también nos saluda por la entrevista, que muy amena y muy interesante. Un saludo también para ti, Gracias, Nuris. El profesor Juan Hernández de Macuspana te felicita, Julio, por tu labor legislativa. Gracias, 9:39, te bajas del avión. Gracias, Julio, por estar esta mañana, pero además, creo que es de mayor interés. Con mucho gusto, siempre es un placer estar aquí contigo, con tu amable auditorio. Gracias por recibirme una vez más. Siempre he dicho que en esta actividad, además de que nos están chicoteando por la oficina virtual y la oficina física, la mejor forma de llegar a los ciudadanos y al electorado y de transparentar y de informar
y de mantener al pueblo con los mejores datos es a través de los medios de comunicación, y agradezco profundamente la penetración de la XGBT y de Telereportaje. Julio, al contrario, gracias, y estaremos por supuesto atentos de toda esta actividad intensa legislativa. Pues viene todo lo del presupuesto y más, que bueno, pues entramos con la ley de aguas también. Fuerte también. Los trabajos. Lo de extorsión, ayer la mesa directiva de San Lázaro recibió la propuesta de ley contra la extorsión de la presidenta Sheinbaum, que me parece clave porque es uno de los males que más aquejan a los mexicanos. Por supuesto, y también aprovechando a los abogados que nos escucharon hoy, a la ciudadanía, invitar para el foro que va a haber el 5 de noviembre. Ayer el gobernador Javier May lo hizo público en su conferencia de prensa. ¿Por qué es importante? Porque es el recoger la opinión y el sentir de los ciudadanos conforme a la reforma, a la propuesta de reforma electoral política que va a hacer la doctora Claudia Sheinbaum, y tratamos de recoger las mayores opiniones. Gracias, Julio. Gracias, es el Emanuel. diputado federal Julio Gutiérrez Bocanegra. Vamos a